Hay conversaciones que marcan un antes y un después. Esto es Charlas con Impacto. Charlas con Impacto, un espacio para entender y tomar acción sobre los movimientos que están transformando el sector de los servicios. ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas con Impacto, el podcast de innovación y tendencias de AEXA. Para este episodio le hemos preguntado a ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, cuáles son sus principales intereses en relación a la inteligencia artificial. Por eso este podcast está enfocado en responder las inquietudes de nuestra comunidad, de nuestra audiencia y resaltar el impacto que tiene esta tecnología en nuestras vidas. Nos centramos en cómo esta tecnología está impactando en las organizaciones, cuál ha sido el impacto real en ellas y crucialmente si la inversión está generando valor real. Y la pregunta que queremos dejar en el aire para el público es: ¿nuestras empresas están atrapadas en la trampa de la experimentación? ¿O están listas para dar el salto y convertir la inteligencia artificial en una herramienta para promover el valor de negocio? Hola, Julián. Hola, Ricardo, y empecemos hablando de la rapidez en la adopción. ¿Por qué la inteligencia artificial pasó de ser un experimento de laboratorio a convertirse en una prioridad estratégica para las empresas? La velocidad es clave y la inteligencia artificial define hoy el futuro. Desplazamos esa competencia tradicional entre empresas grandes y empresas pequeñas y ahora vemos una competencia entre las empresas veloces y las empresas lentas. Y es que en Colombia tenemos la siguiente cifra: el 82% de las grandes empresas planea incrementar su presupuesto en inteligencia artificial en los próximos 2 años. Y las iniciativas de inteligencia artificial están generando un retorno de la inversión de 3 veces su costo en un promedio de tan solo 13 meses. Esta cifra es la más rápida de Sudamérica. Esto nos muestra que ya no solo es un experimento, sino es un imperativo de competitividad. Y bueno, y es que apenas hace 10 años la inteligencia artificial estaba en laboratorios y en las empresas de gran tecnología y se estaba utilizando principalmente para optimizar procesos internos. Hoy cualquiera de nosotros, tanto individuos como empresas, podemos tener acceso a ella. Aquí la pregunta es, Juli, ¿por qué se da este fenómeno? Pues este fenómeno se puede describir en 3 factores que además están interconectados. El primero es que la inteligencia artificial es un catalizador de productividad. Quienes hemos tenido oportunidad de experimentar con estas herramientas nos hemos dado cuenta cómo la inteligencia artificial apalanca procesos, facilita algunas tareas, entonces definitivamente genera eficiencia. Segundo, para el momento en el que estamos, donde esta tecnología ya ha tenido ciertos avances y un desarrollo muchísimo más enriquecido, pues se ha generado cierta confianza sobre esta tecnología. Entonces el mercado ya está adoptando esta tecnología con muchísima confianza. Y un tercer factor es la democratización. Muchas de las soluciones de la inteligencia artificial tienen ciertas capas gratuitas y otras vienen desarrolladas con códigos open source, lo cual permite que las personas, las empresas, los entusiastas puedan experimentar y puedan interactuar con estas herramientas de una manera muy rápida y muy abierta. Entonces, estos 3 factores: que la inteligencia artificial sea un catalizador de productividad, que exista una confianza en el mercado acerca de estas herramientas y sobre todo la democratización en el acceso, es lo que precisamente ha hecho que para las empresas sea mucho más fácil y rápido adoptar esta tecnología. Entonces, eso también nos da un panorama general sobre las empresas y cómo han ampliado sus esfuerzos en inversiones. Sin embargo, también hay incertidumbre sobre el valor real que está aportando el uso de esta tecnología en los contextos organizacionales. Entonces, Ricardo, ¿qué es esto de valor de negocio? ¿Qué es este concepto del que estamos hablando en este punto? Esa es una pregunta muy importante y es que el valor de negocio es ese servicio, ese producto o esa característica que nadie más puede ofrecer con la misma calidad y con la misma eficiencia. Por lo tanto, para el caso de uso de la inteligencia artificial, el valor no solo es ganar dinero, sino que está relacionado directamente con la eficiencia, la innovación y la experiencia del cliente. Y es que no podemos ver la inteligencia artificial como un valor por sí misma. Es decir, que una empresa diga, yo tengo inteligencia artificial, pues eso no te va a dar valor per se, porque la inteligencia artificial no puede ser vista como una oferta. Tiene que ser una herramienta para aumentar las posibilidades de llegar a un resultado.
Aquí hay una frase muy importante que les queremos compartir. La inteligencia artificial no es un fin, es un medio. Y lo podemos ver con un estudio referenciado por el Harvard Business Review que afirma que el propósito de un negocio es siempre resolver problemas importantes para los clientes. Vamos a darles un ejemplo muy claro y muy sencillo para entender este concepto. Imaginemos un hospital donde tenemos procesos de diagnóstico muy demorados y que toman demasiado tiempo. Implementar una herramienta de inteligencia artificial puede reducir costos, puede ahorrar tiempo y mejorar la atención. Y acá el argumento del hospital no puede ser, tenemos inteligencia artificial, así como así. Tiene que enfocarse en un valor para los pacientes en este caso. Y es, tenemos una herramienta o una tecnología enfocada en diagnóstico que nos permite reducir tiempos de espera e impactar directamente con el diagnóstico de nuestros pacientes. Eso cambia la perspectiva de cómo se está aplicando la inteligencia artificial. Así es, Ricardo, y eso que cuentas también nos lleva a un concepto del que hablamos en la introducción de este episodio y es la trampa de la experimentación. Este es un concepto que acuñó el Harvard Business Review precisamente después de identificar un caso de estudio del MIT en donde se determina que el 95% de los experimentos y de las implementaciones que hacen las empresas fallan porque no se evidencia un retorno claro de esa inversión. Y un 95% es una cifra alarmante. ¿Qué es exactamente esa trampa de la que habla el Harvard Business Review, Ricardo? Vamos a hacer nuevamente una analogía muy sencilla para entenderla. Imaginemos que todos nuestros amigos tienen bicicleta y yo no tengo. Entonces voy a la tienda y compro la mejor bicicleta que hay en el mercado, de fibra de carbono, con los últimos accesorios, y hago esa compra. Luego salgo, uso la bicicleta una vez, la guardo en el garaje y me olvido de ella. Eso es lo que está pasando con las implementaciones de inteligencia artificial. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en estas soluciones o en estas herramientas de inteligencia artificial, hacemos unos pilotos y luego nos olvidamos de ellos. No medimos el impacto, no lo implementamos en las estrategias o en los procesos y eso genera un deterioro de nuestros recursos como empresa. Y esto se debe a 3 factores principales. El primero, falta de estrategia. Los líderes repiten los errores del pasado y financian pilotos dispersos, sin tener un objetivo claro. Y eso es una falta crítica en la implementación de inteligencia artificial. El segundo son los sistemas estáticos. ¿Qué quiere decir? Los sistemas no se construyen con la capacidad de aprender y no se construyen para tener retroalimentación clara o adaptarse a flujos de trabajo en tiempo real. Y esto pues también es un clave o un núcleo en el escalamiento exitoso de la implementación de inteligencia artificial. Y el tercero es el propósito de la inversión. La inversión se centra en unas herramientas per se y no se centra en construir una herramienta enfocada en la producción desde el día 1, que nos permita tener una integración robusta. Esas son las principales razones por las que tenemos ese concepto acuñado que tú dijiste, la trampa de la experimentación. Es importante reconocer estos riesgos, pero también es importante reconocer que hay casos de éxito tanto en Colombia como en Latinoamérica y que estos superan precisamente esa trampa. Y miremos la ruta en 2025. ¿Nos puedes contar cuáles son los sectores en Colombia donde han logrado superar y han logrado tener estos resultados tangibles y cuál es el marco regulatorio más reciente en Latinoamérica? Claro que sí, y ahí vemos un sector bien importante siempre apalancando la innovación y es la banca. En un 73% de las entidades en Colombia ya se han hecho implementaciones exitosas de herramientas de inteligencia artificial. Generalmente estas herramientas están enfocadas en prevención de riesgo o en mitigación de riesgo, precisamente en prevención de fraude, y aquí es donde han dado unos resultados bastante positivos. Se ha logrado reducir el 25% de pérdidas en los últimos 2 años. También tenemos un ejemplo en la rama judicial. La rama judicial para el manejo de sus procesos ha desarrollado e implementado una herramienta, una plataforma de analítica con inteligencia artificial que se llama Pretoria. Y esto, por supuesto, los vuelve más eficientes, permite que puedan entender y analizar las prioridades de los casos que deben atender. En cuanto a regulación, países como Chile, países como Brasil y Uruguay pues llevan la delantera y tienen un enfoque nuevamente en el riesgo. Siguen, por supuesto,
la ley de inteligencia artificial que determinó la Unión Europea. Este es un marco regulatorio que ha definido ciertos alcances de estas tecnologías y en Colombia se está también adoptando ciertas medidas que propone este marco regulatorio. Pero particularmente aquí también tenemos unas iniciativas como el COMPES 4144 del que hablamos en un episodio de este podcast para que vayan y lo escuchen. Y también estamos buscando específicamente pasar de la experimentación a la estrategia nacional, ¿no? No es solo hacer nuevamente experimentos aislados, sino ya también se está buscando a nivel estatal que estas soluciones se transversalicen. Sin embargo, esta implementación y euforia colectiva por implementar inteligencia artificial, pues tiene una serie de consecuencias también. ¿Cuáles podrían ser esos riesgos de depender de la inteligencia artificial, Ricardo? El principal es que la inteligencia artificial todavía está en desarrollo. Cualquier herramienta que nosotros vemos en el mercado está en constante desarrollo. Y es indispensable entender que la inteligencia también se equivoca, porque está entrenada con ciertos datos y con ciertas instrucciones que a veces no son muy precisas. ¿Y esto qué puede provocar? Que discrimine, por ejemplo, algunos grupos poblacionales. Hay otra problemática, otro riesgo, que es la dependencia excesiva de estas herramientas de terceros. Por ejemplo, si mi infraestructura está soportada únicamente con herramientas de terceros, podemos tener un riesgo latente ahí si eventualmente se caen. Ahora, si yo tengo la infraestructura y tengo la inteligencia artificial en mi propia infraestructura, que eso se llama tener on-premise la solución, tengo el riesgo de quedar obsoleto, porque la inteligencia artificial avanza exponencialmente todos los días. Y eso sigue la lógica de la ley de Moore. Si yo no tengo esa actualización constante, voy a quedarme obsoleto. Y podemos ver esto en un contraste claro. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para optimizar y para generar nuevas oportunidades, pero sin ética y sin supervisión humana puede convertirse en un problema que impacte negativamente derechos fundamentales y equidad. Y aquí hay una cuestión común sobre el impacto en la vida de las personas, precisamente, sobre todo en términos laborales, y esa fue una pregunta que fue recurrente en nuestras redes sociales. ¿Cómo cambiará el trabajo en los próximos 5 o 10 años? Vamos a simplificar esta respuesta en 2 escenarios, que son los escenarios que nos muestran las tendencias, las estadísticas, donde nos dicen que el 40% de los empleos, vamos a poner este término entre comillas, están en riesgo de ser automatizados. Pero entonces hay un escenario 1 en donde lo que hacen estas herramientas de inteligencia artificial es complementar las habilidades y las competencias humanas. Entonces, la inteligencia artificial automatiza los procesos más repetitivos y las personas empezarán a explorar más sus habilidades creativas, sus habilidades blandas, creando un valor precisamente desde esa esencia humana. El otro escenario es donde sí podemos ver esos reemplazos. Entonces, la inteligencia artificial reemplazará los trabajos sin que haya reconversión, en donde las personas van a quedar relegadas a decisiones que haga la tecnología. Pero aquí también tenemos que prepararnos. Entonces, si lo vemos de esa forma, el cambio en este punto no es opcional. Esto ya es una realidad y tenemos que hacernos la idea de que esto va a seguir sucediendo. Entonces, las organizaciones y los contextos empresariales tenemos que prepararnos y sobre todo adoptar estrategias claras de cómo vamos a implementar la inteligencia artificial para que genere valor de negocio y sobre todo para que le haga muchísimo sentido a las personas. Esto nos lleva a otra pregunta que también planteamos al inicio de este episodio y es ¿qué otras ofertas de valor van a surgir? Una oferta clara para las organizaciones es la hiperpersonalización de sus servicios y productos. Y es que la apuesta sería llegar a esos servicios que lleguen a un nivel de detalle y a cumplir mis necesidades que incluso yo como usuario ni siquiera sé que tengo. Es decir, el futuro de esa hiperpersonalización ya está en construcción y ese es uno de los principales escenarios y de las principales ofertas que vamos a tener con la implementación de inteligencia artificial en los diferentes momentos de una empresa o de una organización. Si la inteligencia artificial se integra como la mano derecha y aliada del ser humano, va a potenciar nuestro trabajo. Pero por otro lado, si se integra para reducir costos, va a reemplazar y va a excluir a los seres humanos. Entonces aquí la decisión sobre el valor de la inteligencia artificial claramente está en las organizaciones y cómo aplican el uso responsable de la inteligencia artificial.
Con este recorrido, la pregunta para nuestra audiencia es, ¿la inteligencia artificial debe ser vista como una amenaza o como una compañera de viaje? En este punto nosotros también nos atrevemos a decir que tendríamos que empezar a asumirla como una compañera de viaje. Si la vemos como una amenaza, vamos a estar resolviendo esos problemas. Si la vemos como una compañera de viaje, nos vamos a estar adaptando a esta nueva realidad y vamos a hacer uso eficiente de estas tecnologías. Tenemos que tener claro que, como ya lo dijimos, esto sigue en desarrollo y la invitación es a que utilicemos las herramientas, porque también es responsabilidad de los usuarios apalancar esos desarrollos a través de la experiencia, a través del uso, a través de retroalimentaciones también para quienes están implementando esta tecnología. Entonces, entender que la inteligencia artificial no es magia, es claro, pero también es importante entender cuáles van a ser esas aplicaciones y cómo se van a desarrollar, cómo vamos a ejecutar esas dinámicas al interior de las empresas. El reto está en aprender a convivir con la inteligencia artificial, en entender cómo vamos a apalancar nuestras actividades y cómo vamos a encontrar el verdadero valor para el negocio a través del uso y la aplicación de esta tecnología. Luego de esta reflexión, la pregunta para nuestra audiencia es, ¿están nuestras empresas atrapadas en esa trampa del 95% de experimentos fallidos? ¿O estamos listos para convertir la inteligencia artificial en un verdadero catalizador de eficiencia? Esperamos sus respuestas en los comentarios. Muchas gracias, Juli, y muchas gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como @aexaoficial y visitar nuestra página web www.aexa.com.co. Les recordamos que estamos publicando episodios constantemente, así que estén muy pendientes de las nuevas publicaciones que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas con Impacto.